del precio de un bien con... Pero con... por ahí viene la cosa. Si es con solo el variación... cambio... ¿Cómo? No, digo que si es solo variación porcentual, yo te digo, el aumento de precios, la inflación, es una variación porcentual también. Sin embargo, no es una elasticidad. Ah, claro. No alcanza con variación porcentual para explicar la elasticidad. Te quedaste Es con una pata. una variación en el precio. ¿La inflación qué es? Sería un número a través del cual se pretende ver el grado de respuesta de una variable. Y te falta, Ana, que coma, ¿qué? El grado grado de cambio producido en otra variable. Ahí está. Ahí se la leí. Me la leíste. Bueno, yo no me di cuenta de esa parte. Bueno, pensé que estabas ahí elaborando la respuesta. No. Bueno, ese es el concepto de elasticidad general. Es decir, una variable cambia, cualquiera, supónganse PIB, cambia. Y lo que mide la elasticidad es ese cambio, cómo influyó en el cambio de otra. Pero no solo si esta cambió, no sé, subió y esta bajó. No mide eso. Lo que mide, y ahora sí tomo lo de Miriam, mide las variaciones porcentuales en ambos cambios. Ahí está el concepto de elasticidad. Algunos textos utilizan una palabra que seguro que Patricia se las enunció, que es sensibilidad. Es decir, lo que está midiendo es la sensibilidad que tiene una variable con respecto a otra, en referencia a los cambios porcentuales. Soy más concreto todavía. Tomo un tipo de elasticidad, porque ahora, ya que entendemos el concepto, me tengo que meter, bueno, cuando digo tipo de elasticidad, lo que estoy diciendo es qué variables vamos a relacionar. Vamos a la más conocida en microeconomía, porque en macro hay otras. En micro, que es la elasticidad precio directa de la demanda, que es la que primero se aprende. ¿Qué está midiendo? Síganme con el razonamiento y vayamos respondiendo. Yo les pregunto, ustedes responden. Si aumenta el precio de un bien, ¿qué sucede con la demanda? En líneas generales todo, ¿no? Baja. Bien, ahí tenemos una relación. Y ahora les pregunto, si aumenta el precio de un bien un 10%, ¿cuánto baja la demanda? Un 10%. ¿Un 10%? ¿Un 5 o un 15? ¿Se sabe cuánto baja? ¿O estás tirando fruta, Ana? Fruta. Bien, fruta. ¿Qué fruta? No, estás tirando fruta. ¿Por qué? Porque no conoces la elasticidad. Lo que te va a decir la elasticidad es cuánto baja. Ese es el concepto. ¿Se entiende? De ahí viene el precio porcentual, el cambio porcentual. Exactamente. La respuesta que me da la elasticidad es el cuánto baja porcentualmente. Yo ya sé que baja. Ahora, hay determinados bienes, lo vieron el lunes, cuya demanda, a pesar de que aumenten los precios, no cae mucho. Son esos tipos de bienes cuya elasticidad se dice que se comporta de forma inelástica. Inelástica es decir, rígida. Díganme algún bien cuya demanda no se modifique mucho a pesar del aumento de los precios. Piensen ustedes. Puede ser el combustible, quizás. Y sí, puede ser, totalmente. Algunos dicen que tiene 0,80 el número. Claro que sí. No y la verdad, ¿cómo, Brisa? Los que no tienen sustitutos. Bien, excelente lo que estás diciendo. Ese es un factor. Aquellos bienes que no tienen sustitutos o tienen pocos sustitutos suelen comportarse sus demandas de forma inelástica. Hay que hablar con muchos condicionales, porque no tengo certezas hasta que no lo pruebo empíricamente. Yo no puedo decir, es inelástico. No. Se suele comportar la demanda de este bien de forma inelástica en función de ciertos, ¿no?
hechos o datos históricos. ¿Me siguen, no? Muy bien. Entonces, lo que me da el cálculo es ese numerito que me va a decir si, como dijo Ana, sube el precio un 10% y justo cae el precio en la demanda del bien un 10%, que es un caso teórico y particular, imagínense la casualidad, ¿no? 10 y 10. Bueno, ahí nos va a dar el cálculo el número 1. Ahora, si la demanda, el precio del bien aumenta un 10, pero la demanda casi ni se mueve, baja un 2%. En el caso de los combustibles, en el caso de los medicamentos, en el caso de los alquileres, digo yo, en el corto plazo, porque me aumentaron el alquiler, ¿no? Y yo no tengo a dónde ir, ¿y qué? Automáticamente dejo de demandarlo y no, lo sigo demandando hasta que me acomode. En el caso de, no sé, del transporte público, bueno, yo buscaré un reemplazo, pero en el mediano plazo. En el corto plazo mañana tengo que volver a salir a trabajar. ¿Se entiende, no? Hay determinados factores que hacen que los bienes se comporten de forma, la demanda de los bienes, perdón, se comporten de forma elástica o inelástica. ¿Cuánto daría el cálculo en ese caso? Y tendría que dar 0,80, 0,70, menor que 1. ¿Se entiende, no? Porque si yo pongo un cálculo arriba, que es la variación en la cantidad dividido la variación en los precios, y el de arriba, es decir, el numerador, es más grande que el denominador, y bueno, se entiende, ¿no? Perdón, que es más chico que el denominador, el cálculo me va a dar 0 y pico. ¿Soy claro con el concepto? Ahora nos metemos en el ejercicio. De eso hablamos cuando hablamos de elasticidad, de relación de los cambios porcentuales entre variables. Y después tenemos, bueno, elasticidad, precio cruzada de la demanda, que es cuando estoy comparando la variación en la cantidad demandada de un bien cuando varía el precio de otro bien, ¿se entiende, no? No del mismo bien. Y después tendremos elasticidad de ingreso, que es cuando ¿qué? Y cuando veo qué pasa con la cantidad demandada, pero no cuando varían los precios, cuando varían los ingresos. ¿Me siguen? Y después tengo elasticidad de la oferta. Bueno, te estoy viendo qué pasa con la cantidad ofrecida cuando varían los precios. ¿De qué? ¿De la demanda? No, de la oferta. Entonces, ahí hacia el infinito les diría. Elijan las variables que quieran y calculemos elasticidades. ¿Se entiende la categoría? Miren que, díganme que sí o que no, porque por ahí hablo solo o hablo en chino. Ana, sí, lo entiendo mejor. No, profe, está bien. ¿Bien? No, Brisa era. Brisa, ¿venimos bien? Voy entendiendo, sí, sí. Vamos todavía, vamos. No me pongo el traductor ahí de chino y lo vamos Vamos con el traduciendo en chino. Vamos con el chino, aparte hay que aprender chino, evidentemente, por otras cuestiones. Bárbaro, venimos bien. Les comento una elasticidad muy importante, como nota al pie ahora, no los quiero confundir, pero miren qué interesante esta elasticidad, que es la elasticidad entre importaciones y PIB. Ustedes no la vieron, pero bueno, es un tema muy importante para entender un problema central de la economía argentina, que es la restricción externa. ¿Qué se pregunta? ¿Qué relaciona esa elasticidad? Relaciona qué sucede con las importaciones cuando varía el Producto Interno Bruto. Ustedes saben que el Producto Interno Bruto es la riqueza que un país produce durante un año, ¿no? Y que da cuenta de muchas cosas, ¿no? Cuanto más crece el producto, menor desocupación, menor pobreza, y todo lo contrario cuando el Producto Bruto decrece como fue el año pasado. ¿Me siguen, no? Bien, sí. Ustedes díganme, ¿qué les parece? ¿Cuánto dará la elasticidad producto importaciones? Es decir, por cada puntito porcentual que crece el producto, lo que es positivo para el país, ¿cuánto crecen las importaciones de bienes? ¿Crecen más que el producto o crecen menos que el producto? Y si se animan a algo, me tienen que decir por qué, porque hay un tema detrás. ¿Se entiende la pregunta, no? Digo, por cada punto porcentual, por cada 1%, o por cada 10%, pónganle el número que quieran,
que crece el producto, ¿cuánto crecen las importaciones? Me mató. Profe, Mate. ¿me escucha? Por supuesto, Victoria. ¿Eso no dependerá del porcentaje que se quede también el país? A ver. Tiene que ver con la producción lo que estoy diciendo, con la forma de producir que tiene la Argentina. Está bien, se producirá más entonces. No, que se produce más, se produce porque estoy diciendo que aumenta el producto. Aumenta lo que Argentina produjo. Ese es el PIB. ¿Bien? Yo les pregunto, las importaciones, que es una parte de todo esto, ¿cuánto aumentan? ¿Más que ese 10%? ¿O menos que ese 10%? ¿O lo mismo? Para mí menos, pero no tengo cómo refutarlo, digamos. ¿Cómo argumentarlo? Sí, argumentarlo, perdón. Yo sí tengo como refutarte. A ver, A ver, más, dice por ahí Federico. Sí, es más. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una matriz insumo dependiente del exterior. Dicho en criollo, el mate que estoy tomando, el plástico o alguna partecita, tiene insumos extranjeros. Ustedes piensen que un auto que se produce acá, en Córdoba, en Rosario, ¿no? El 75% de lo que se produce, de lo que se utilizó para armarlo, es insumo extranjero. ¿Me siguen? Yo iba a responder eso, pero tenía miedo de que es una boludez gigante lo que decía. Bueno. Pero, claro, porque no tenemos producción de insumos. Bueno, no tenemos, Y hay que, no es blanco-negro, ¿no? Pero claro, de la mayoría de las cosas. Exacto, tenemos una estructura productiva dependiente de insumos del exterior. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una matriz agroexportadora, exportamos, esto lo estudiaron en historia, exportamos bienes primarios, tenemos una industria que no termina de consolidarse y de nacer, no somos Brasil, mucho menos otros países. Bueno, entonces, ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? profe, Sí, Victoria. igual eso dependerá del producto, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo lo relaciono a la producción ganadera. Excelente. Seguramente habrá insumos, fertilizantes, habrá maquinaria que tenga que ver con productos importados. Pero por supuesto, hay actividades que son más insumo dependientes del exterior que otras. Clarísimo. Hay otras que directamente ni siquiera se hacen acá y todo el producto es importado. ¿Se entiende, no? Ni siquiera es insumo. Así que ahí tenemos grados. Esos grados se hace un promedio cuando yo analizo los últimos 10 años. ¿Qué pasó con el PIB? Creció un 30%, supongamos, ojalá, ¿no? Creció 30%. ¿Saben cuánto crecen las importaciones? 90. Es decir, 3 veces. Y a veces 3,5 veces. ¿Dónde está el problema? Porque parece que no hay problema, pero sí, ¿con qué se compran las importaciones? Con dólares. Divisas. ¿Y qué va a pasar a la larga? ¿Argentina emite dólares? No. No dudes, Miguel. ¿Emite dólares? ¿Tiene la Sí, Reserva no, Federal de obvio. Estados Unidos? Perfecto. No. ¿Y cómo los consigue? Para eso tenés que exportar, para llegar a tener un superávit, ¿no? Totalmente, Leandro. Hay que exportar, hay que vender patrimonio nacional como en la época de las privatizaciones, o hay que pedir préstamos. No hay otra alternativa. Es Bueno, una eso fue suma. eso fue lo que yo le pregunté a Patricia el otro día, con respecto a cuando cerraron la exportación de la carne, que vos decís, un bien, ¿no? que hace entrar divisas. O sea, ¿cuál es el motivo por el que cierran la exportación? Cuando un frigorífico puede, no sé, meter la carne y dejarla, no sé, un año y largarla después, cuando saquen la restricción. O sea, ¿cuál es porque no se les echa a perder? Más o menos. El freezer, el proceso tiene un límite, pero yo entiendo que tienen poder de espera. Excelente. Claro, por eso. Pero Sí, un año no pueden cerrar la exportación, por ejemplo. Yo te digo, efecto tuvo la medida puntual
está de un mes. Efecto tuvo porque detuvo el crecimiento de los precios. Vos te acordás de que estaba 800 pesos, 900 el asado, y hoy encontrás más o menos asado a 500 pesos, o en algún lado 300, pero ese es muy raro, pero a 500. O sea que un efecto tuvo. Ahora yo te pregunto, yo te respondo, vos decís, pero ¿para qué hacen esa política? Si Argentina necesita dólares como la sangre para poder reactivar la economía. Sí. Y el sentido de la política es desacoplar los precios internacionales de la carne, de los alimentos en general, que aumentaron por la pandemia, por diferentes razones, las compras de China y demás, de los precios internos. ¿Por qué desacoplar? Porque si lo mismo pasa con la producción de soja, de trigo, de maíz, lo mismo, ¿no? El tema es que no consumimos soja en general nosotros, pero si yo dejo que el productor elija vender afuera o vender adentro, cuando tiene mucha más rentabilidad afuera, se produce un efecto traslado, que es, si vos querés carne, pagame el precio más o menos que está afuera. ¿Se entiende? Claro. Sí. Y bueno, eso es lo que se Claro, intentó. se produce escasez para el Claro. consumo interno. Yo te diría, Ana, que ni siquiera escasez. No es que, no hay carne. Es que no hay carne al precio que quieren comprar. La carne está. Claro. Si al frigorífico le da lo mismo, venderla afuera o adentro, siempre y cuando me pagues el precio de afuera. En eso no hay interés. El interés es un número. Eso es lo que se intentó con esa medida. Creo que era Miguel con el que estaba charlando, sí, con Federico. Porque los tengo ahí cerquita. Eso es lo que se intentó. Ahora, es precario, ¿no? Son tiras y aflojes. Son políticas económicas totalmente. Pero no sirve eso, ¿no, profe? Porque la carne sirve. subió un No tiene 80%. consecuencias. Claro. Yo digo, sirvió. En principio sirvió. ¿Por ¿No qué? es mejor Porque liberar? el precio... Bueno, y ahí hay dos políticas, ahí hay dos posturas ideológicas distintas. El liberalismo dice, vos liberá todo, la entrada y la salida, que a lo sumo estarás comprando carne de otro lado y eso te va a hacer bajar los precios internos. Lo que en principio es cierto. El problema es que si vos tenés carne, no sé, brasilera, y que viene acá, ¿por qué? Porque acá la carne está muy cara y hay precios mejores afuera. El tema es que esos precios, esos productos que vienen con precios más baratos, quitan trabajo argentino y lo que ganaste en precio te lo perdiste en desocupación. O sea, es un tema ese. Pero hay una visión, como dice Leandro, que lo mejor es liberar. Y otra visión, hay muchas visiones, estoy estereotipando, simplificando, y otra visión es que no, hay que proteger el mercado interno a costa de tener cimbronazos en el comercio exterior. Hay que proteger el mercado interno por los precios internos y hay que proteger el comercio exterior por el manejo de las divisas. En definitiva, es la vieja disputa entre Keynes y Adam Smith, si quieren, ¿no? O de cualquier economista liberal y otro keynesiano. Hay que proteger o no, el proteccionismo y libre cambio. Fisiócratas, si quieren, en la historia de la economía, y mercantilistas. Ya este debate estaba instalado. Los modos en que crecieron Estados Unidos, Inglaterra, los tigres asiáticos. Bueno, es un debate largo, pero sí, hay diferentes visiones, por supuesto, Leandro que preguntaba eso, ¿no? La clase se nos va para otro lado que a mí me apasiona, que es macroeconomía, pero voy a encarar por la hora el tema de la práctica de elasticidad. Lo que yo les quería decir es, miren qué interesante pensar la elasticidad acá. Por cada punto del PBI, las importaciones crecen 3. Tenemos una matriz insumo dependiente del exterior. O sea, aparece la restricción externa. ¿Qué es? Restricción externa. Que si Argentina crece mucho, lo que viene muy bien, tenemos problemas en el frente externo. Es decir, exportaciones e importaciones. Importamos más de lo que exportamos. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la reserva del Banco Central? Y decae. Cae. Y si cae la reserva del Banco Central, ¿se puede sostener el tipo de cambio, el valor del dólar? No. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? Sube. Vuela. Sube. Por los aires. Claro, sube, dice. Vuela, me gustó más que vuela. Vuela, devaluación. Y una gran devaluación, ¿qué provoca?
lo vivimos, lo conocemos ¿Y sin la saber. emisión, profe? ¿La emisión monetaria Crisis. no es importante? No, pero ahí me estás metiendo otro tema. Pero espera un poquito, ¿eh? Ahí voy con eso, Leandro. Devaluación. ¿Qué provoca? Crisis. No, pero concretamente, inflación, caída del salario real, caída de la economía. El ajuste externo. Es decir, crece la economía. Como crece más de lo que puede, ajuste cimbronazo, decrece, pero bueno, esto cuesta vidas, cuesta, se entiende, ¿no? Puestos de trabajo, pobreza, redistribución regresiva del ingreso. Ahí tenemos un tema. Lo digo para ver cómo la elasticidad me permite analizar un problema gravísimo, a mi criterio y de otros, el problema central de la economía argentina. Leandro, te respondo cortito porque es un tema que vamos a ver, el tema del dinero, 3 clases le vamos a dedicar al dinero, así que ahí tenemos para charlar, pero la emisión monetaria, cuando no, en estas condiciones que te voy a hablar, cuando no es canalizada a la compra de bienes, o cuando no se canaliza al ahorro en moneda nacional, es decir, cuando no hay demanda de esa emisión monetaria para usarla en transacciones, cuando hay capacidad productiva, o para como ahorro en moneda, en nuestro país suele tener un efecto negativo, que ¿cuál es? Imagino que lo decís por eso. Ese excedente puede llegar, miren cómo lo digo, a canalizarse ¿a qué? ¿A demanda de qué, Leandro? ¿De dólares? Exacto. Y si... Porque no hay confianza en el peso. Que claro, Es obvio. lo que sucede. Y sí, si vos tenés confianza en el peso, no, ¿quién compraría un dólar? Te quedás con el peso, ¿para qué vas a efectuar el costo de transacción? ¿No? Entonces, y ahí presión devaluadora. Así que, pero ese sería como un tema complementario al que yo dije, ¿se entiende, Leandro, no? Sí. Es un tema que va en paralelo a ese. Serían 2 presiones devaluatorias que pueden ir de la mano, o no. Pero yo saco el mito de que toda emisión genera inflación. Eso me corro lejos de eso. Pero sí es cierto que puede suceder bajo determinadas circunstancias, que las tendremos que charlar. Así que bueno, dicho por ahí. ¿Puedo hacer una consultita también ya hablando justo Es muy antes corta que la hablemos clase, del profe. tema? No te escuché, perdón, Miguel o Nicolás, a ver. Yo voy a ir a una consulta hablando del tema también justo de los frigoríficos, pensando en el lado de la oferta. Usted dijo que Dale. obviamente mejoró la calidad de precios hoy en día por cancelar, o sea, por limitar las importaciones dentro de todo, pero pensando en la oferta, o sea, un productor ve que ya no es un buen mercado ofertar, por lo tanto el próximo año ya no piensa en invertir en carne, por lo que causaría que se suba el precio, ¿o no? Bien, perfecto, Nicolás. Bueno, ese es el riesgo. Lo que pasa es que algunos piensan, yo digo el resultado de la política, ¿no? Si esta fue una restricción de la oferta momentánea, estamos hablando de relaciones de poder, Nicolás, ¿no? El gobierno le dijo escuchen, yo los voy a dejar exportar, pero por favor no traspasen la rentabilidad externa al mercado interno. Ese es el mensaje. Claro, Y sí. ese mensaje se dijo con esa acción. Ahora, yo concuerdo con vos, de sostenerse medidas que le van bajando la rentabilidad en el mercado de la carne u otro mercado, dentro del sistema capitalista. Si yo le voy sacando rentabilidad a determinadas actividades y dejan de ser rentable, ahí deberíamos charlar si limitar la exportación le quita mucha rentabilidad a esta actividad, y si hay actividades productivas con rentabilidades similares a las que estoy dejando, ¿se entiende? ¿No? Costo de oportunidad. Hay como muchas cosas para pensar. Pero yo concuerdo, si yo llevo tu razonamiento al extremo, Nicolás, por supuesto que si le quito rentabilidad a una actividad durante un largo tiempo, eso va a motivar que los actores que la estaban realizando elijan otro tipo de actividad para obtener rentabilidad. ¿Me explico, Nicolás? Sí, profe, sí. Parece algo más ya muy grande el mercado, sería ya el cambio. Y fíjate que es complejo, ¿no? Porque estoy pensando en cómo se comportan. Esto es lo interesante de la economía, esto que estamos charlando. Por eso no hay certezas. Por eso no puedo decir 1 más 1, 2. No es matemática.
A pesar de que ahora hagamos unos ejercicios, van a ver tiqui, 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 la ecuación, y es fácil. Pero la economía no es matemática, es ciencias sociales. Como la sociología, como la historia, como la antropología. ¿Dónde está el 1 más 1 en antropología? Bueno, en economía está Porque la más ligado. práctica rige a la sociedad. Claro, son las prácticas sociales, estamos hablando de la práctica humana más básica. ¿Cuál es? La de obtener bienes para reponer la energía vital. Eso es el trabajo, ¿no? El trabajo general, digo. Miren el objeto de estudio. Es un objeto de estudio complejo y social, no matemático. Por eso es complejo. ¿Quién puede decir tal política? Estoy seguro que esto... Y la verdad que lo único que ve es la historia. Y la historia siempre es el contexto. Y aparte de la historia hay visiones. Así que imagínense si es difícil trabajarlo, ¿no? Bueno, se me hizo más largo la introducción, pero ¿se entendió más o menos el concepto de elasticidad? Sí, ¿Sí? profe. ¿Me quedo bien? ¿Seguro? Bárbaro. Me quedo con relación entre cambios porcentuales entre variables. Ahí estábamos charlando de PBI, importaciones, y ahora nos metemos en variables microeconómicas. Déjenme ver, ahí nos quedan 10 minutitos. Bueno, ¿pudieron hacer los ejercicios? Yo les los di el miércoles, creo. Si alguno pudo o intentó, lo vamos corrigiendo, pero por la Yo hice hora... todos menos los de las variables, profe. Ahí ya no me acuerdo. Y lo de las variables son todos. ¿Cuál No, hiciste? lo de las, perdón, límites. Ahí ya sé. No hay con Ah, no, límite. Derivadas. ¿Eh? Con derivadas. Con derivadas. No, pero si no había con derivadas. No, esos ejercicios son más sencillos, Ana, ¿eh? Ahora vas a ver, de los que yo puse por lo menos. A ver, ¿El trabajo práctico número 4 hizo usted? claro, el que subí yo, Porque la profesora nos dijo que en los que nos daba la tabla teníamos que usar una fórmula, y en los que nos daba la fórmula, la ecuación, ahí teníamos que usar derivadas. no, se puede usar la tabla también, ¿eh? Vale, sí, yo usan derivada, pero se puede usar la tabla perfectamente. Ahora te muestro. Bueno, A ver, Ana, vamos por ahí. Esperen que les comparto pantalla. Deberían estar viendo, ¿no?